lo que hoy vamos a... Lo que hoy les voy a contar va a ser una batalla muy distinta, muy... ¿Cómo se llama? La batalla... La otra se llamaba la batalla de Canas. Esta se va a llamar la batalla de Maratón. ¿Pero por qué? Esto lo vamos... El nombre de maratón, que parece mucho a los Juegos Olímpicos, lo vamos a aprender por el final. A ver. ¿Qué pasa? Lo que va a pasar en esto es que un ejército que tiene dos veces menos que la mitad de otro ejército de hombres va a vencerlo. Este ejército tenía 11.000 hombres contra 20.000 hombres. El doble. El doble. ¿Qué pasa? Lo que va a pasar en esta batalla es que el general idea un plan que cambia toda la batalla. ¿Cómo se llama en general? Porque yo no lo sé. Milcíades. 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 Bien. Esta batalla se inicia contra la perdida contra los persas en la batalla de... O sea, a las persas les van a ganar. Bueno, al perder contra los persas en la batalla de Termópilas, ¿qué pasa? Lo que hoy vamos a aprender es que los griegos los van a derrocar y el general del ejército contrario va a morir. ¿Cuál es el general del ejército contrario? Ay, no me acuerdo porque el rey del general y el general del rey son muy distintos. Ah, bueno, ¿y qué pasó al final del maratón? Dati era el nombre. Dati. El rey era Jerjes. Ah, Dati. Pero, ¿por qué al final se llama una batalla de maratón? ¿Qué es lo que pasó? Eso se los voy a contar al final. ¿Qué pasa? Empieza la batalla. Primero, los persas van a alargar a su infantería ligera, pero también tienen una infantería pesada. ¿Qué pasa? Los griegos no atacan, porque ellos cada día que los persas no atacaban, era como una victoria. Claro. La tenían que defender porque los persas la querían reducir a Atenas a ceniza. No era por una causa de conquista o porque no les hacían caso. Es porque Atenas le pidió ayuda a Persia. Y Persia en ese momento no estaba nada enfadada. Solo quería expandir territorio. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que Atenas le pide ayuda a Persia. El gobernador persa acepta la ayuda, pero solo con una condición. ¿Cuál? Que tenían que entregarle agua y arena. Los griegos pensaban que estaban haciendo un tratado, pero para los persas era que poseían en Atenas. Pero ¿qué pasa? Los atenienses no entienden y se rehúsan, pero el gobernador persa va a mandar tropas. Pero ¿qué pasa? Esparta, que era una ciudad que los varones de 7 años, cuando cumplían los 7 años, a entrenarse para la batalla. Opa, como vos ahora, ya tendrías que estar yéndote a entrenar. Y ya tendría que estar sangrientándome todo el cuerpo. Bueno. Y mientras crecían, el cambio de batalla era peor. Tenías que sobrevivir, era como si tuvieras que vivir en África por 2 años. ¿En África? Sí, es peor que eso. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Es que tienen que pegarse con palos, golpearse con piedras, tienen que hacer como si lucharan de verdad, pero sin ningún filo de espada. Pero en África no pasa eso, ¿qué tiene que ver? Pero en África hay picadura, mosquito, peor que todo eso. Ah, por eso, porque son bravos. Ah, ok. ¿Y? ¿Y qué pasa? Bueno, Esparta los ataca. Escúchame, acá también hay mosquitos. Sí, pero allá hay enjambres de hasta 1000 mosquitos. Ah, ok, bueno, está bien. ¿Qué pasa? Esparta los ataca tan rápido que los atenienses solo pueden organizarse para atacar.
y ellos usaban una técnica, todos los griegos usaban una técnica muy similar. La falange. Estaba la falange griega y la falange macedonia, que también eran griegos. ¿Qué pasa? La falange era así, se cubrían con el escudo. A ver acá, mostrame. Y se cubrían con el escudo, pero no era como este que tenías que Baja pasar. los pies así, te puedo. No era como este que le tenías que pasar un brazalete. Ujú. Con este le pasabas el brazalete, pero ¿qué pasa? También tenía una cuerda en la que la agarrabas, la fija, basabas el brazo Sí. y el soldado agarraba una cuerda fijada en el costado del escudo y que le permitía mover más que moverla así, que se te puede ir Claro, ya entendí. Ahí solo te entra la mano y al soldado le entraba todo el brazo. ¿Y? Bien, ¿qué pasa? Atacan, pero Atenas logra defenderse y vencer a Esparta. Y ya se niegan a no le pedir, si Esparta los atacaba, no le pedían más ayuda. Y Atenas le dijo, ya no nos ayudes, que ya lo vencimos solo, no nos ayude más, que no te queremos ver a vos, no sos de utilidad. ¿Qué pasa? Los persas se enteran y por eso lo quieren reducir a cenizas. ¿Qué pasa? Van, primero no largan a la infantería, sino que ellos tenían 2.000 hombres de caballería, 20.000 de infantería y 3.000 de arquería. ¡Wow! Un super ejército. Y también un super imperio. Ajá. Que empezaba desde el norte de Grecia hasta Afganistán. Escúchame, no entiendo todavía por qué se llamó maratón. Bueno, eso se los voy a contar en lo último. Bueno, pero anda terminando ya. Porque... Bueno, está bien, empiezan. Pero los atenienses, en vez de que le pase la sacan volando como mosquitos, con los escudos de 90 centímetros, se cubren, se agachan y se cubren y la sacan volando como un mosquito. ¿Qué pasa? Los persas atacan, pero esa infantería era una pavadita contra el ejército ateniense. ¿Qué pasa? Pero después envían una cosa más brutal. A los asesinos. Qué feo, ¿qué es eso? Increíbles. Lo importante del ejército persa era lo más increíble. ¿Qué era? Se llamaban los 10.000 inmortales. Los 10.000 inmortales, ¿qué pasa? No era que son inmortales, son mortales. Pero Obvio, ¿qué pasa? todo el mundo es mortal. Lo que pasa es que los inmortales, cuando un soldado moría, otro instantáneamente, no era que uno tomaba el lugar de este y de este, tendría que hacerse la mitad. Cuando un soldado moría, un ciudadano ocupaba su lugar. Siempre eran 10.000, digamos. Nunca dejaban de ser menos de 10.000. Atacan. Milcíades tenía que decidirse rápido. ¿Qué pasa? Esta es la estrategia porque los persas perdieron. Él sabía que los persas dejaban débiles los flancos y el centro lo hacían como una masa tan grande como tan ancha y tan grande como este gazebo, que no la podés cortar ni con un hacha. Claro. ¿Qué pasa? Entonces él deja a sus tropas más débiles en el centro, pero la más poderosa en los flancos. ¿Qué pasa? Atacan, pasan un ratito. El flanco va perdiendo terreno. ¿Qué pasa? Ellos no lo dejaban ir hacia Atenas porque ellos cuando fueron a Atenas decidieron irse más. Él solo podía pasar por un valle y ese valle lo bloquearon los atenienses. ¿Qué pasa? Lo hacen retroceder hasta el valle. Pero ¿qué pasa? Los flancos, al ser tan poderosos, hicieron que los flancos de estos intentaran irse más mamadas. Pero ¿qué pasa? Esto es lo que fue fatal. Los flancos que tenían pocos hombres de los persas y muchos atenienses,
Sí. Se pegaron ante el poderoso empujón que le estaba dando el centro. Claro. Y los atrapan en una nube. Ah. Y literalmente los aniquilan. Ah. Pero los persas todavía disponen de una vía de escape. Los persas perdieron unos 10.000 hombres. Más que los atenienses solo 200. Nada más. Sí. Qué diferencia. Pará.